buenas y bienvenidos a EY Talks. Hoy vamos a conversar sobre el registro único de beneficiarios finales en Panamá y para eso tenemos a nuestra experta Ana Cleman, quien es gerente de EY Law y viene a conversarnos un poco sobre este tema. Bienvenida, Ana. Gracias, Priscila, un placer. Empecemos entendiendo cuál es el propósito de este registro. La creación de este registro único de beneficiarios finales hace parte de las iniciativas legislativas de Panamá para adecuarse a los estándares internacionales en temas de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Es una de las muchas iniciativas que se está tomando a propósito de requerimientos del Grupo de Acción Financiera GAFI. Este registro único de beneficiarios finales lo que busca es que cada persona jurídica constituida o registrada en Panamá deba registrar a través de su agente residente el dato del beneficiario final, entendiendo por beneficiario final aquella persona que finalmente controla la persona jurídica, esto es, que toma las decisiones de la persona jurídica. La ley inclusive llega a definir criterios tanto de accionistas como de control en las figuras como de fundaciones de interés privado, como las sociedades civiles o los fideicomisos. Explícame un poco quiénes son estos sujetos obligados. Bueno, la norma obliga a dos personas realmente. El agente residente es el abogado o la firma de abogados que ha constituido o registrado a la persona jurídica en Panamá. Es uno de los sujetos obligados. Y el otro sujeto obligado viene siendo la propia persona jurídica, quien no es el que debe hacer el registro directamente, pero sí debe mantener informado a su agente residente tanto el dato inicial del beneficiario final como cualquier actualización posterior para que el agente residente haga el registro debido. La obligación, naturalmente, conlleva sanciones y se sanciona en la norma tanto al agente residente por omisión de registro o actualización, y son multas pecuniarias que van de $1,000 a $5,000, inclusive con multas progresivas del 10% por día de incumplimiento hasta que se subsane. Y para la persona jurídica contempla la suspensión inicialmente y puede llegar hasta la disolución de la sociedad en un plazo de 2 años, con las consecuencias legales de una disolución. ¿Y quiénes pueden acceder a esta información? Bueno, mira, el tema del acceso es bien importante porque por tratarse de información confidencial y tan sensitiva, es uno de los aspectos más relevantes de la norma. El acceso a esta base de datos, a este registro, está limitado al agente residente respecto a la persona jurídica que él mismo haya registrado y a los funcionarios de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes serán los encargados de definir si luego de cumplir con las formalidades que establece la ley, puede compartirse esta información con autoridades competentes, que vienen siendo la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es importante que el título de la norma parte de que es un registro privado y único, y siento que es importante porque a diferencia de un registro público en donde cualquiera puede acceder a la base de datos, una vez haya sido capturada la información, este registro no va a ser así. Este registro está totalmente limitado al agente residente en la medida que persista como agente residente de la persona jurídica y a los funcionarios designados. ¿Y a partir de cuándo estos agentes residentes tienen que ingresar la información en el registro? Fíjate, el requerimiento de registro está supeditado a la promulgación de la ley, que en estos momentos no ha sido promulgada propiamente porque todavía queda pendiente de la sanción del Ejecutivo. Y a partir de eso corre un término de 6 meses para que la Superintendencia de Sujetos No Financieros tome las medidas pertinentes para la creación del registro, porque esto es totalmente novedoso, a pesar de que en otras jurisdicciones ya hay registros similares. En el caso de Costa Rica lo hay, y en el caso de BVI también lo hay, como meros ejemplos. Y posteriores a esos 6 meses, los agentes residentes, que son quienes van a poblar la base de datos con la información de los beneficiarios finales, tienen un plazo de 6 meses adicionales. O sea que estamos hablando de que vienen siendo 12 meses finales, pero a partir de la promulgación. Y el registro va a tener datos tanto del agente residente, para efectos de atribuirle un código único de registro, va a tener datos de la persona jurídica, que vienen siendo los mismos que ya constarían en el registro público actualmente, y la novedad respecto al beneficiario final, que son datos relativamente básicos en cuanto a su nombre, su domicilio,
su documento de identidad personal y, muy importante, el momento a partir del cual adquiere la condición de beneficiario final, porque el registro va a ser como un histórico de la persona jurídica en referencia a sus beneficiarios finales. Esta información limitada en acceso sí cumple una función de investigación y compartir información para efectos de cooperación internacional. ¿Cómo pueden las personas jurídicas prepararse en este plazo de 6 meses para cuando entre en vigencia? Qué buena pregunta, Priscila, porque fíjate que aquí vale la pena hacer la aclaración que la información que deben tener los agentes residentes parte de una ley previa del 2015, la ley 23 de 2015, que es aquella encaminada a las debidas diligencias para conocer a los clientes. O sea que los agentes residentes en principio ya deben tener esa información de las personas jurídicas que ya han sido constituidas o registradas en Panamá. Y la idea realmente es que las personas jurídicas que ahora lleguen a conocer sobre esta nueva ley de registro tengan la certeza de que sus agentes residentes, que ya en principio tienen esa información, la registren oportunamente, porque de no hacerlo va a tener, como ya te comenté, sanciones hacia la persona jurídica. Entonces sí es importante que nuestros clientes estén al tanto de esto y tomen las medidas pertinentes para garantizar que sus agentes residentes están haciendo los registros correspondientes de las que ya existen antes de la norma y de las nuevas que vengan a partir de la norma. Entendido. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar una edición más de EY Talks.